Ahí estamos. Esto ustedes no lo ven. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba en la clase pasada, ¿sí? Del trabajo 3, la corrección, el trabajo 4, la corrección, y estos son los ejercicios, o sea que tiene que estar acá. No publicado a los alumnos. Bien, vamos a mostrarlo. Esto es el 18, no, esto no es lo que yo les quiero mostrar. Me está faltando cargar, bueno, voy a ver es esto es hoy. Quiero saber si tienen lo que vamos a dar. Sí, está bien. Bárbara. Bueno, hasta ahí me están viendo mi pantalla, todo bien, ¿cierto? Porque hoy tengo un problemita de conexión, está medio lento, se me corta 2x3, así que cualquier cosita, vamos a ver si yo acá puedo ver el chat. Si hay algún problema con mi conexión o así, me avisan. A ver si me sale algún mensaje. Bueno, este ejercicio lo habíamos llegado a ver la clase pasada. A ver. No sé si se acuerdan. Creo que no. ¿Cómo? No lo habíamos Creo llegado que a ver. no, que no lo... Que no lo habíamos No, llegado a ver. me parece que no. No, profe, no lo vimos a eso. Buenísimo. Bueno, ¿por qué vamos a introducir? Hasta acá habíamos visto todo lo que era ordenamiento de burbuja, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es búsqueda dicotómica. Nos queda después la clase de la semana que viene, y la siguiente, que es la última del cuatrimestre, es el parcial, ¿sí? Que según averigué el otro día en el departamento al que pertenecemos, que es materias básicas, se respeta el calendario académico. Así que terminamos nosotros el 25. El 30 es, digamos, el último día para entregar las correcciones, ¿sí? Bueno, el ejercicio vamos a ver en qué consistía. A ver si maximizo, no veo todo, pero ahí está. Bueno, dice, se ingresa el nombre del empleado y su salario. La cantidad de empleados de la empresa es de 7. Informar al finalizar el nombre de los 3 empleados con mejor sueldo. Debido a las comisiones, no hay 2 empleados con el mismo sueldo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está planteado? Lo que primero tenemos que hacer es, la primera parte de todos los ejercicios, eso es importante que ustedes después tomen nota de esto, es la inicialización de los vectores. Ya sea que la carga de datos la haga el usuario, o si van a usar vectores, contadores o acumuladores, los vectores acumuladores o contadores se inicializan en 0, ¿sí? Como estamos hablando de una variable que, digamos, es de múltiples valores, o sea, un vector no contiene una única variable, no contiene un único valor, sino un conjunto de valores, entonces, ¿qué tenemos que hacer para inicializarlo? Recorrerlo, ¿sí? Entonces, siempre los vectores se inicializan con un para. Bien. Entonces, en este ejercicio se ve que no vamos a utilizar ni vector contador ni vector acumulador, porque no hay nada que contar ni que acumular.
Simplemente vamos a utilizar un vector salarios, donde vamos a guardar los salarios en sí, y un vector nombres, donde vamos a guardar los nombres de las personas, ¿sí? En una misma fila, o sea, por ejemplo, en la fila 5 está el salario del nombre que está en la persona 5 y se corresponde con el sueldo que tiene, ¿sí? Vamos a abrir un Excel. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, vamos a poner ahí, y vamos a determinar qué es la posición, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tengo la fila 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y acá tengo nombre y sueldo. Acá tenemos los nombres. Bueno, ahí estamos, esos serían los 7. Y acá tendríamos los sueldos que fueran. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar las personas que ganan más, las 3 personas que ganan más. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Tenemos que utilizar el método de la burbuja, pero recuerden una cosa, cuando yo ordeno un vector, los demás vectores tienen que acompañar, ¿sí? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, en la posición 3, el nombre de José y el sueldo de José, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo ordeno, fíjense que yo acá puedo hacer así y ordenar. Entonces, si yo no amplío la selección y pongo ordenar, fíjense que José, que estaba en la posición 3, ganaba 35. Si yo ordeno ese solo valor, ¿sí? Yo lo voy a tener a José en la posición 4 ganando 55, que no es lo que corresponde. Cuando yo ordeno un vector, ya sea que este sea mi criterio, tienen que moverse los vectores que acompañan. En este caso acompaña solo un vector, que es el vector sueldo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Yo lo que tengo que lograr es esto justamente, es ordenar y, a ver, que ordene por columna G, y después en tal caso, no, esto en realidad no lo pide, o sea, ordeno por columna G. Ahí estamos, esto lo elimino, ahí está, ¿sí? Entonces, no le dije que tenía, vamos a cancelarlo, vamos a ordenar otra vez, le digo que los datos tienen enunciado y ordenar por sueldo. Ahí estamos. Al revés, tiene que ir de mayor a menor porque necesito los que ganan más. Ahí está. Y el sistema me tiene que mostrar estos datos, ¿sí? Que Ernesto gana 700, que Facundo gana 560 y que María gana 250. Entonces, esto es lo que estamos logrando acá, ¿sí? Entonces, recuerden que este es el método de la el método de la burbuja, que siempre va en un para exterior, f iba de 1 hasta n-1, y el para interior, la variable, va de f más 1, o la variable que hayamos utilizado acá, hasta n, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ahí comparo y averiguo si el salario en la posición F, que es la que está más arriba, respecto de la posición C, es menor, los invierto, porque quiero que me quede el mayor arriba, ¿sí? Entonces, ordeno en base al salario, pero tienen que moverse también todos los vectores que acompañan, ¿sí? Yo creo que este ejercicio lo habíamos visto, pero no está mal repasarlo. Me acuerdo porque habíamos hablado de que la variable auxiliar estaba tomando en este caso un valor de tipo numérico y en este caso un valor de tipo texto, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, Ana, tengo una consulta. Sí. En el método de la burbuja, ¿no habíamos dicho que iba no del primero, sino del segundo, porque dábamos como que el primero era el mayor? ¿O ese es el tema anterior? Por ahí estoy confundido. A ver, em,
respecto de que, a ver, no te entendí bien la pregunta, me quiero focalizar, o sea, habíamos dicho que esto va desde la primer posición, en este caso arranca el vector en 1. Yo se acuerdan que les había dicho que teníamos que tomar como criterio si el vector arrancaba en la posición 0 o arrancaba en la posición 1. Vamos a suponer que como es un vector de 7 posiciones, dado el enunciado, yo elegí que arranque en la posición 1, ¿sí? Pero eso es lo que yo tengo que tener claro, cuál es la primera posición del vector. El método de la burbuja siempre arranca en la posición primera, porque va a ir comparando la primera con todas las demás. Y por eso llega está bien. hasta la anteúltima. Y la anteúltima la compara con la última, ¿sí? Por eso siempre el para interno, sí tiene que ir hasta la última posición. Y llega hasta la anteúltima, ¿sí? Bien, claro. Gracias. Perfecto. Bueno, esto es el método de la burbuja que lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio, que acá empieza a complicarse un poquito más. Bueno, se ingresa descripción, código de rubro y precio de 100 artículos. Sabemos que son 100 artículos, sin respetar un orden en particular. A continuación, el usuario tipeará un código de rubro y el sistema listará la descripción y precio solo de los artículos del rubro indicado, ordenado por precio en forma creciente. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a bajar un poco. Bien, esto es como si yo tuviera rubro, ¿qué más decía? Descripción, código de rubro y precio. Entonces, descripción, rubro y precio. Espero no salir cortada, porque hoy la conexión me anda mal. Bueno, entonces yo vamos a suponer que tengo acá regla, pirome, lápiz, cuaderno, tijera, plasticola. ¿Qué más puede ser? Carpeta. Bueno, entonces vamos a suponer que esto pertenece al rubro 32, esto al rubro 34, esto al 32, esto al 34, esto al 36, esto al 34 y esto al 36. ¿Sí? Precios me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, a ver qué es lo que plantea. Si ingresa, o sea, quiere decir que lo tengo que cargar yo. ¿Sí? Bien, vamos a ir a ver la resolución de esto. Vamos a ir de a poco porque acá ya va un poquito complicándose. Los que yo les pongo prueba, ¿sí? Que son estos dos, es porque lo que hago es cambiar las cantidades para que ustedes puedan probarlo, porque yo el algoritmo no es necesario que lo pruebe con 100 posiciones. Si lo pruebo con 5 y funciona, va a andar bien, ¿sí? Entonces ustedes lo prueban con algo más acotado. Bueno. Entonces, lo que primero hago, como les decía yo, cargo el vector, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos que esto haga? Yo quiero poder decir que me muestre, por ejemplo, a ver si lo puedo hacer, vamos a hacerlo así, con filtro. Recién lo vi acá. Filtro. Yo lo que quiero es poder decir que el usuario primero cargue el vector, ¿sí? Cargan los 3 vectores, las 100 posiciones. ¿Estamos? Y después el usuario me va a decir, por ejemplo, que le muestre el rubro 32. Pero este aquí que quiero que me lo muestre ordenado por, de forma creciente o decreciente. A ver, ordenado en forma creciente. O sea, así, del menor al mayor. A ver, por ejemplo, vamos a ver si yo eligiera el rubro 34, quisiera que esto me aparezca ordenado de menor a mayor, y si tipeara el 36, también que me aparezca ordenado de menor a mayor.
¿Se entiende qué es lo que quiero que el programa haga? Porque después tengo que ver cómo hacerlo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Sí, sí. Bien. Me parece que en la clase, ¿quién está? Facundo solo, el que me contesta. Sí, Bueno. profe, se entiende. Ah, bueno, bueno, bien, bien. Así no me siento tan sola, que hoy no está Silvia. Bueno, bien. Entonces, ¿cómo haría yo esto? Ordeno. Yo además no estoy viendo quién les habla porque no los tengo en la pantalla. ¿Quién me habla? Entonces yo acá tendría que ordenar por precio, ¿sí? De menor a mayor. Y además, que cuando el usuario me diga qué rubro quiere, por ejemplo, el 34, muestre solo los del rubro 34, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Primero voy a ordenar los 3 vectores por precio de menor a mayor, ¿sí? Entonces, primero cargué, ¿sí? Eso no hay discusión, eso lo carga, lo tienen que cargar, los vectores no vienen cargados. Segundo, método de la burbuja. ¿Qué hago? Ordeno por precio. Y acá tengo los 3 vectores, ¿sí? Les iba a señalar con el dedo, pero el dedo no me lo ven. Entonces acá te ordeno de acuerdo al precio, los 3 vectores, ¿sí? El orden en que ponga esto, no hay problema, siempre se mueven de la misma manera. Primero aux, cod sub j, cod sub j, cod sub x, aux. Usábamos la variable auxiliar para hacer el traspaso de información entre 2 variables, ¿sí? Porque cuando yo hago una transferencia de valores, cuando hago una asignación, automáticamente lo de la variable de la izquierda que tenía guardado antes desaparece, lo pisé, ¿sí? Bien. Entonces hasta acá ordené. Yo ya tengo los 3 vectores, ¿estoy en qué instancia? En esta instancia. Tengo ordenado por precio en forma creciente. Bien. Ahora lo que tengo que buscar es cómo hacer para que el usuario tipee un código y yo muestre solo los de ese código que corresponda. Es decir, el usuario va a ingresar 34, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el programa? Tiene que verificar, ¿este es 34? No, no lo muestro. Eso, ¿cómo lo hace? Recorriendo cada posición del vector. ¿Este es 34? No, no lo muestro. ¿Este es 34? Sí, lo muestro. Muestro estos 3. Ahí estamos. ¿Este es 34? Sí, muestro estos 3. Ahí está, esto es lo que iría viendo el usuario. ¿Este es 34? No, no muestro nada. ¿Este es 34? No, no muestro nada. ¿Este es 34? Sí, muestro los 3. ¿Sí? Ahí estamos. Eso sería lo que el programa me tiene que mostrar en pantalla. Bien, ¿cómo se les ocurriría a ustedes hacerlo? Ana, ¿los tiene que mostrar todos juntos o puede ir mostrando uno por uno? De a uno. O sea, lo tiene que hacer como lo hice yo. Yo los mostré de a uno. Y ¿No por usábamos ejemplo, bandera? ¿Cómo? ¿No usábamos bandera para eso? En realidad, para este caso, no. Yo simplemente lo que voy a ingresar es una variable, ¿sí? El usuario va a ingresar esta variable. X, no me interesa cómo se llame. Ingresa X. ¿Qué tiene que hacer el programa? Preguntar si este vector en la posición Y, ¿cuál es la posición Y? Yo lo voy recorriendo, ¿sí? Primero arranco de la posición 1 hasta la posición 100, ¿sí? Y voy a ir preguntando si X es igual a esto. Vamos a suponer que este vector se llama rubro, ¿sí? Entonces yo con un para de I que va de 1 a 7, voy a preguntar si X es igual a rubro sub I, ¿sí? Si es igual a rubro sub I, voy a mostrar descripción sub I, rubro sub I y precio sub I. Si no es igual, no muestro nada.
Después agarro la segunda posición, ¿sí? El para va por acá. Tomo un para I igual a 2. Pregunto, si rubro sub I, rubro sub 2, o sea el 36, es igual a X. No es igual a X. Entonces, no muestro nada. ¿Sí? Sigo. Ahora I vale 3. Pregunto, ¿rubro sub 3 es igual a X? Sí. Muestro descripción sub X, rubro sub X y precio sub X. ¿Sí? ¿Cómo lo plasmo esto en un algoritmo? Así. Yo acá simplemente, esto es un control que yo establezco para decidir si el usuario quiere continuar o no quiere continuar. ¿Sí? Una variable de corte es la R. Entonces vamos a suponer que sí, que el usuario quiere ingresar un rubro. Ingreso el rubro, le puse rub a la variable. En vez de X, le puse rub. Si quieren, para que nos sea más fácil, para usar la misma variable que, bueno, como quieran, pero si quieren lo hacemos acá para la prueba, este es el X que estábamos buscando, ¿sí? Y voy a preguntar si código sub I es igual a la de X que yo ingresé. ¿Estamos? Entonces lo recorro el vector en todas sus posiciones, de la 1 hasta la 100. Y acá yo al vector, ¿cómo le había puesto? Le había puesto cod, des y pre. En vez de código, descripción, en vez de código, rubro y precio, le había puesto cod, des y pre. ¿Sí? Entonces, acá averiguo si el cod subí, que es el código de rubro, es igual a la X que ingresé. Si es igual, muestro los 3 datos. Si no es igual, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, acá lo va mostrando uno por uno. ¿Sí? Cuando termina de mostrar, cuando termino, o sea que ya lo recorrí todo y encontré estas 3 que me las fue mostrando de a una. Primero veo en pantalla esta, después veo en pantalla esta y después veo en pantalla esta. ¿Sí? Entonces recién ahí me pregunta si quiero seguir buscando y ahí puedo buscar por otro rubro. ¿Se entiende? Sí, sí, muy bien. ¿Sí? Bien, yo Profe, una acá, consulta. sí. Si va a ir cambiando eso, ¿cómo vos te lo pondrías? O sea, eh, el sub-it queda genérico o no. O sea, Yo siempre tengo que usar la variable que yo elija, es lo mismo, porque esto internamente, ¿cómo se interpreta? Cuando yo pongo cod sub I es igual a X. Internamente en la computadora va a traducirse, por ejemplo, para cod sub 2, la computadora ¿qué va a interpretar? 36, ¿sí? Y pregunta si es igual a X, que es igual a 34. Eso es lo que entiende la computadora. En realidad no lee el cod sub I, no, digamos, lo que hace es traducirlo eso en valores, ¿sí? Entonces, si yo, lo que sí tengo que ser coherente es, si yo al para lo recorro con la letra I, acá tengo que poner la letra I, ¿sí? Podría haber utilizado la letra que quiera. Esto a mí me da lo mismo, no importa que utilice acá arriba. Pero si yo acá lo recorro con Z y pregunto por I, no va a tener idea de qué es I. ¿Sí? O claro, sea, sí, I va a buscar el último I usado, y el último I usado es este, que incluso hay algunos para que una vez que se termina el ciclo, el valor de I pierde valor, pero en tal caso, si no, sería 100 el valor, que es hasta donde llegó. ¿Sí? Entonces, en este caso, si lo recorro con la variable I, cada vez que me refiero a una posición del vector, me voy a tener que referir con la letra I. y cuando vos ingresás, porque vos tenés que ingresar vos misma el código. Sí, lo tengo que ingresar porque es el código Claro. que quiero buscar. Eh, Esto es lo que yo ingreso. Acá es cuando yo digo, quiero ver el 32. Bueno, ese es el X. Es lo que sí, yo estoy haciendo acá. Vamos a suponer, claro, sí. quiero ver el 36, ¿sí? Eso, entonces ahí, ¿qué tiene que hacer? Hace una búsqueda secuencial. Va uno por uno. ¿Cuántas búsquedas hace? 100. Sí o sí.
recorre de la primera hasta la última. Y va viendo, si se cumple la condición, lo muestra, si no se cumple la condición, no lo muestra. Pero si yo tengo 1.500.000 registros, va a recorrer 1.500.000 registros. No se saltea ni uno. Esa es la búsqueda secuencial. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entendía era, o sea, cómo hacía para cuando los cargaba y después detectar que era el número ese, pero ahora sí te entendí. Ahora sí. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces esto es lo que se llama búsqueda secuencial, ¿sí? Que para este ejercicio nos es útil. Ahora vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda más de este? Ana, una consulta. Yo si quisiera ahí, en vez de mostrarlo, podría cargar otro vector con los Podrías códigos cargar otro vector. Podrías hacer acá directamente, qué sé yo, suponete, vamos a suponer un vector cod /1. Pero tendrías que, acá esto sería un despiole. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué, si quisieras hacer eso. Vos tendrías que decir que cod sub 1 en la posición J es igual, porque no podrías poner la posición sub I. ¿Por qué? Porque te quedarían posiciones salteadas del vector. Vos harías así. Cod. Pero por ahí si pones un sumador ahí y que en el Un mismo sumador if, no, un contador. un contador que sí. Sí, entonces ahí sí podrías hacerlo. Tendrías que hacer así. Digamos, tengo miedo que el resto se pierda, pero bueno, vamos a suponer que acá yo pondría J en 0, ¿sí? Y entonces acá haría a J, lo pongo en 1, vamos a poner J más 1, y ahí hago en cod sub 1, en la posición J, y asigno cod en la posición I, ¿sí? Claro. Ahí estamos, entonces nos aseguramos ir cargando el vector cod sub 1 con posiciones contiguas, ¿sí? Siempre yo tengo que cargar el vector en posiciones contiguas, o al menos darle a las otras posiciones algún valor, ¿sí? No puedo cargar la posición 3, la posición 8 y la posición 17. Al menos a las otras las tengo que poner en 0, ¿sí? Pero está bien la pregunta. Eso es lindo. Hay algunos programas, acuérdense que nosotros estamos en la parte previa al programa, nosotros aprendemos a la parte primera de la programación, que si se quiere es la más difícil, ¿sí? Después habría que ver cómo codificarlo. Por ejemplo, C++, vos tenés que declarar el vector con las posiciones al principio, cuántas posiciones va a tener. Entonces, en este caso no podrías declarar un vector, usar un vector con un mientras, porque vos cuando lo estás cargando no sabes cuántos van a cumplir con la condición, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos. Acá este es el que les puse, ejercicio 2, precios por rubro prueba, para que lo prueben. Recuerden que yo hago un montón de ejercicios de estos para ustedes y para otros cursos puedo tener algún error. El otro día me di cuenta que en uno había cambiado los nombres de los vectores. Y nos vamos a este. A ver. Vamos a ver de qué se trataba. El cuarto es como el tercero, así que no lo vamos a hacer. Bueno, se cuenta con 2 vectores cargados, ¿sí? Yo en el ejercicio les planteé que no los tomo, ustedes tienen que respetar siempre el enunciado. Si yo les digo que los vectores están cargados y ustedes los cargan, está mal, ¿sí? Pero para probarlos, la única manera que tengo con Structorizer es cargarlos yo, ¿sí? Entonces, esa parte se cuenta con 2 vectores cargados, no la voy a tener en cuenta y los voy a cargar igualmente. El vector lex contiene los legajos de los 100 empleados y el vector sals, el salario de cada uno de ellos, ¿sí? La información se encuentra registrada en forma creciente por legajo. Como nosotros, esto hasta ahora no lo, ¿cómo es?
no los tomamos como que están cargados, sino que los vamos a cargar, esa parte la tengo que hacer la parte de carga y la parte de burbuja, ¿sí? Recuerden que siempre el orden que se sigue es similar. Primero, inicialización de los vectores o carga de vectores, después burbuja, último, la búsqueda, ¿sí? Entonces, esta parte del enunciado, ven que yo acá les puse en el output, la carga y el orden no son necesarios, se hace para poder probar el ejercicio. Entonces, toda esta parte no iría, ¿sí? Hasta acá. Entonces vamos a ir más para abajo, que es la parte de la búsqueda dicotómica. Entonces, lo que nos dice esta parte del ejercicio es que vamos a suponer que yo tengo cargadas, vamos a ir a otra hoja, vamos a suponer que yo tengo los legajos cargados, pero no son legajos con números consecutivos. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que tengo los legajos cargados del 100, y esto acá les estoy dando alguna ayuda para el trabajo práctico. Vamos a suponer, vamos a reducirlo, en vez de 100, vamos a ir a 10. Vamos a suponer que es así. Acá, vamos a suponer que yo tengo cargados los legajos de 10 personas, y son números consecutivos, o sea, uno le sigue al otro, digamos, se van incrementando en uno, del 100 al 109. Entonces, acá no es necesario hacer ningún tipo de búsqueda. Yo con un para de 0 hasta 9 lo puedo recorrer, y si quiero saber, por ejemplo, perdón, no les estoy haciendo mucho barullo, después de que demos búsqueda dicotómica vuelvo a este, ¿sí? Perdón. Bueno, vamos a suponer que tengo el ejercicio, la columna de legajos, y la columna, ¿cómo se llamaba? Sals. Ahora volvemos a ese anterior. Sals, ¿sí? Entonces yo voy a tener un legajo que es, bueno, 128, 130, 132, 138, 144, vamos a seguir así, 146, 148, te lo pasamos arriba, 150, 152, acá arranqué en la 13 y termino en la 22. Me dice que está ordenada por esta columna, ¿sí? O sea, está ordenada por la columna legajos, y acá tengo los salarios. El orden acá no está establecido, da lo mismo. Yo no puedo nunca tener un vector ordenado por dos columnas al mismo tiempo, ¿sí? Siempre ordeno primero una y después ordeno por otra si se repitiera alguno de estos, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que, vamos a seguir leyendo el enunciado primero. La información se encuentra registrada en forma creciente por legajo. El salario de un empleado se halla en la misma fila que se encuentra en legajo, ¿sí? Esto es obvio, ya lo estuvimos viendo antes. O sea, en la fila 19 yo voy a tener el legajo 148, y en la fila 19 de la columna SALS voy a tener el salario del legajo 148, ¿sí? Bien. Bueno. Bien, el administrativo ingresará el legajo de un empleado y el sistema le deberá informar su sueldo, ¿sí? La cantidad de consultas no está determinada. Si no está determinada la cantidad de consultas, ahí se nos enciende una lamparita, que es que tenemos que utilizar un mientras, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se haría. ¿Cómo haríamos con lo que teníamos resuelto hasta recién? Vamos a ver, vamos a abrir otro Structorizer. Esperen que yo acá no puedo minimizar. Esto, no me acuerdo. Bueno, yo lo tengo por ahí atrás, lo tengo atrás de todo. Bueno,
tengo todo ocupado. Acá. Entonces, ¿yo cómo lo haría? Vamos a suponer que ya los tengo cargados, ¿sí? Entonces, me voy a ir acá, esperen que esto lo vuelvo a mover. Ah, está el perro mío ahí atrás, no me había dado cuenta. Bueno, entonces, ¿yo cómo haría? Vamos a hacer que la persona tenga que ingresar, dijimos, un valor a buscar, ¿sí? Ingresar, o sea, vamos a hacer el input. L, es el legajo que voy a buscar, ¿sí? Es lo que yo haría acá. Yo digo, por ejemplo, el legajo es el 148, ¿y qué me tiene que mostrar en pantalla? El 900, ¿sí? Entonces yo acá tengo input L, vamos a establecer una condición para el mientras, porque no sabemos cuántas consultas voy a hacer. Yo voy a decir que mientras el legajo ingresado sea distinto de 0, ¿sí? Que entre al bucle. ¿Cómo tengo que hacer si yo utilizara la búsqueda de secuencial, que es lo que hicimos hasta recién? Voy a hacer un for de una variable i de 1 hasta 100. ¿Y qué voy a hacer? Voy a preguntar, acá estamos, voy a preguntar si L, el legajo que ingresó la persona, es igual al vector legajos, ¿sí? ¿En qué posición? Y que es la variable que utilicé. ¿Sí? Esto me quedó, tengo que moverlo ahí. ¿Sí? Si es, ¿qué hago? Voy a mostrar sals en i. ¿Sí? Una vez que lo encuentra, lo muestra. Y después, antes de que se termine el mientras, yo vuelvo a ingresar L. ¿Sí? ¿Hay algún error ahí? ¿Algo que no se entienda? Acá suponemos que está cargado el vector y cargado el salario, y ordenado según el legajo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Se entiende. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Lo que yo les ponía de ejemplo es, acá, ¿cuál es la desventaja? Si yo tengo 100 salarios, ya ejecutarlo en Structorizer les da trabajo, porque Structorizer es lento, ¿sí? O sea, ahí se dan cuenta de lo que es algo que demore. Pero, si yo tengo 1.500.000 registros, o tengo, por ejemplo, esto en vez de ser legajos de una empresa, son los DNI del padrón, y yo ingreso el número del DNI, tiene que recorrer, no sé, desde el 3 millones hasta el 55 millones o 60 millones, la búsqueda se complicaría, ¿sí? Entonces hay otro método de búsqueda que es el que vamos a ver, no es el único, ¿sí? Digamos, es uno de los posibles dentro de la parte de algoritmos. Después hay muchos más, pero de los que vamos a ver, nosotros vamos a ver el método de búsqueda dicotómica. Yo hoy lo que les quería ejemplificar, y es que es lo que les sirve, les va a servir a ustedes para el algoritmo, lo que vamos a ver ahora, para el trabajo práctico. Vamos a suponer que yo acá me coincide, a ver, vamos a buscar otro ejemplo acá. Vamos a ir más para arriba. Si yo les digo, por ejemplo, que los legajos los tengo ordenados del 1 al 10, son 10, y tengo, bueno, los tengo ordenados de esta manera, y en esta columna tengo los sueldos, si yo acá le digo que ingrese el legajo, acá simplemente, esto lo sacaría, y mostraría acá, mostraría el vector, era lex en la posición L, y sals en la posición L.
¿Por qué? Pues si yo ingreso el legajo 9, ¿en qué fila está? En la 9. ¿Sí? Si ingreso el legajo 4, me va a mostrar el legajo en la posición 4, porque coincide la posición del vector con el número de legajo. ¿Se entiende? O sea, el legajo 5 está en la fila 5 y el salario lo tiene en la fila 5. ¿Se entiende? ¿Se perdieron? Claro, ahí no necesita el para, digamos. No tiene sentido el para. Yo lo que podría hacer, o sea, esto es sospechando que el usuario no cometería ningún error. Acá hay algo que se usa en uno de los trabajos prácticos donde yo, por ejemplo, en vez de tener así, lo tengo desde el 101, vamos a suponer, al 110, ¿sí? Entonces acá no es necesario utilizar ninguna búsqueda secuencial ni nada. Yo sé que el legajo 105 va a estar en la fila 5, el 106 en la fila 6. Entonces, ¿qué debería hacer en este caso? Yo debería a L asignarle L menos 100. Entonces, acá me va a mostrar, si ingreso el legajo 105, me muestra lo que está en la fila 5. Si ingresa el 110, me va a ingresar lo que está, me va a mostrar lo que está en la fila 10. ¿Sí? Entonces, para esto hice un retoque acá, porque en realidad coincide, o sea, haciendo una operación simple matemática, yo puedo llegar, digamos, a no tener que hacer ninguna búsqueda. Hago una operación y total yo ya sé si esto se respeta siempre el mismo criterio desde el primer registro al último. ¿Se entendió ahí? Porque en el TP3 algo así hay. El TP3 es más o menos sencillo, el cuarto es complicado. En el cuarto no hay, en el cuarto hay búsqueda dicotómica, en el tercero no. Pero tiene un retoquecito, ustedes alguna vuelta le tienen que encontrar. ¿Sí? Bueno, si Profe, no, sí. no entendí por qué le restó 100 ahí. 100, porque vos sabés que si te ingresa el legajo 110, lo tenés en la fila 10. Si te ingresa el legajo 104, lo tenés en la fila 4. Entonces, ¿qué haces? Le restás 100 al valor ingresado y tenés el número de fila donde están los valores que querés. Ah, claro, los legajos no van del 0 hasta un valor, sino que Claro. son O sea, una cantidad finita. coincide, podría ser que vaya desde el 102, no importa, le tengo que restar otro número, en tal caso. Si el 102 está en la fila 1, ¿cuántos le tengo que restar? 101. ¿Sí? O sea, vamos a ponerle acá, porque usted esto los confunde lo que yo hice acá. Vamos a suponer, esto está bien, acá a X, yo le asigno L menos 101. Entonces muestro lex en la posición X y salsa en la posición X. Entonces, al legajo ingresado le resto 101 y tengo el número de fila donde está. Ana, una consulta. ¿Para qué querés mostrar el lex en la posición X? ¿No vale L? Sí, vale L. No sería necesario. No, esto es para si vos querés mostrar la información de a pares, digamos, pero no habría ninguna necesidad. ¿Sí? Ah, bien, bien. Ahí estamos. Bueno, entonces esto sería, digamos, las posibilidades de búsqueda que yo tendría. Digamos, en este caso yo estoy buscando un valor, pero no necesito recorrer el vector porque haciendo un cálculo matemático encuentro dónde está. En el otro ejemplo que vimos, recorremos el vector de la primera posición a la última y chequeamos que coincida. Y ahora hay otra
tercera opción, que es la de la búsqueda dicotómica, donde yo, por ejemplo, tengo acá los legajos, vamos a sacarlo, donde los tengo ordenados en forma creciente, pero no tengo una fórmula matemática para sacar, digamos, dónde está cada uno. ¿Qué tengo que hacer? Lo tendría que recorrer, ¿sí? Pero dijimos que si son 10 no hay problema, si son 1.000.000 ya tenemos un problema. Entonces, vamos a usar la búsqueda dicotómica. ¿La búsqueda dicotómica en qué consiste? Yo ingreso el valor a buscar, vamos a suponer que es el valor 148, ¿sí? Entonces, lo que hace la búsqueda dicotómica es, ¿cuántas posiciones tiene el vector? Tiene 10 posiciones, lo parto por la mitad, ¿sí? Entonces, lo parto por la mitad, esta es la mitad, digamos, esta posición la quiero marcar ahí, ¿dónde tengo el de abajo? Ahí, ¿sí? Esta es la mitad. Yo verifico qué valor hay acá. Para esto tiene que estar ordenado el vector, ¿sí? De acuerdo a tiene que estar ordenado, digamos, este vector. Entonces pregunto, la posición que está ahí en el medio, 144, ¿es menor a la posición, al número 148, perdón, la posición no, el valor 144, ¿es menor a 148? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que quedarme con la parte de abajo del vector, porque el valor que está acá es más chico que el que busco. Entonces yo me quedo con la parte de los valores más grandes, me quedo con esta parte. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿por qué lo comparás con 148 No, me perdí? este es el legajo que yo estoy buscando. ¿Sí? El usuario que tipió quiere saber cuánto gana el 148. Él no tiene idea de estos vectores, nada. Él solamente sabe que quiere saber cuánto gana la persona con el legajo 148. ¿Sí? Ese es el valor que busca. Entonces, ¿qué hace el programa para usar la búsqueda dicotómica? Agarra este vector y lo parte al medio. Y verifica el valor que tiene el vector en la posición del medio. ¿Sí? El medio, ¿cuál es? En este caso es la posición, vamos a sacarle los títulos, para que no se nos alteren las posiciones. Ahí está, yo tengo de la 1 a la 10. La mitad está en la posición 5. Averiguo, ¿cuál es el valor que tiene el vector en la posición 5? El valor en la posición 5 es 144. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me quedo con la parte de abajo del vector, porque sé que en la parte de arriba no puede estar, porque el 144 es menor al 148. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora tomo el vector nuevamente. Y me voy a quedar con la posición de la mitad de este vector. O sea, yo ahora me voy a quedar, en vez de hacer, digamos, en vez de tomar que la primer posición del vector es la 1, tomo que la primer posición de mi nuevo vector es la 6. ¿Sí? Entonces, yo tengo entre la posición 6 y la 10. ¿Cuál es la posición de la mitad? No vamos a trabajar con decimales porque no podemos, las posiciones son números enteros. La posición de la mitad es la posición 8, ¿sí? Yo ya todo esto lo saqué. No me quiero ir, esto lo vamos a sacar otra vez, para que sepamos que estamos buscando. Entonces ya esto lo saqué. Ahí no está. Entonces yo voy a preguntar si el 150 es menor al número que yo estoy buscando. Entonces, ¿el 150 es menor al 148? No, ¿sí? O sea, el 150 es mayor. Quiere decir que tiene que estar el valor que yo busco entre los tres de arriba, ¿sí? Tengo que descartar los de abajo. Va dividiendo así por la mitad, pero fíjense que vamos acortando nuestra búsqueda. Cada vez nos quedamos con búsquedas más chiquitas. Yo al principio tenía que buscar en un vector de 10. Después empecé a buscar en un vector de 5 posiciones, y ahora voy a buscar en un vector de 3.
cada vez lo voy reduciendo más. Cuanto más grande, o sea, vamos a suponer que tengo 1.000.000 de posiciones, ¿sí? ¿Qué me voy a quedar? Primero me voy a quedar con 500.000, después con 250.000, después con 125.000, después con 62.500. Y así descarté un montón de todas las que iba a buscar. Ahora, mi nuevo vector va de la posición 6 hasta la 8, ¿sí? ¿Cuál es la posición del medio? La posición del medio es la 7. Entonces ahí pregunto, ¿el valor que yo busco es menor? No, no es menor. ¿El valor que yo busco es mayor? No, no es mayor. El valor que yo busco es igual. Listo. Entonces muestro este valor que tengo acá. Quiere decir que lo encontré. Ya tengo la posición donde está. Tengo internamente este número 7. Entonces voy a mostrar lo que tiene el vector SALS en la posición 7. ¿Se entiende el procedimiento? Ahora vemos cómo se pasa eso al algoritmo. Cuéntenme si entendieron el procedimiento, si no lo volvemos a explicar. Sí, sí. Profe, ¿Sí? profe, tengo una pregunta. Sí. Es decir, cada vez que yo voy dividiendo y preguntando, tengo que hacer las 3 preguntas, si es menor, si es mayor o si es igual. Sí. Ah, listo. Primero busco si es igual, y después pregunto si es mayor o menor. Ah, perfecto. Y voy a buscar, lo voy a ir achicando tanto al vector, que cuando, si no lo encontró, vamos a suponer que yo ingresé en la posición 149, perdón, el valor 149 no lo va a encontrar. Entonces llega un momento que ya no me va a quedar mitad por dividir, se va a chocar, digamos, el vector va a desaparecer y no tengo dónde buscar. Cuando no tengo dónde buscar, listo, ahí le puedo informar al usuario que lo que él busca no está. Listo, gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona acá. Dijimos que no sabemos cuántas búsquedas vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos siempre, es de la misma manera, acuérdense, ingreso la variable, el mientras si es igual a la variable, si la variable puede tomar un valor de tipo texto, tiene que ir entre comillas, y recuerden que antes de terminar el ciclo la tengo que volver a leer para que no sea un loop infinito, ¿sí? Que quiere decir que yo no salgo nunca más del bucle. Entonces, una vez que estoy dentro del mientras, quiere decir que el usuario quiere buscar un legajo, entonces yo acá hago lo que hice acá, ¿sí? Que yo había puesto X, en realidad acá pongo L, y L ahí era 148, ¿sí? Y esto se lo van a terminar aprendiendo de memoria, la idea es que entendamos el concepto. El vector, acá simplemente estoy definiendo variables. La variable desde va siempre en la primera posición del vector, que es la 1 o la 0, según decidamos, hasta la posición más alta del vector, en el que nosotros buscamos es la 10, ¿sí? Vamos a ver si podemos ir haciendo una prueba de escritorio o es mucho lío. Entonces yo acá tengo desde, prueba de escritorio es hacerlo con papel, hasta. Entonces hasta acá vamos a cargar 1, y acá vamos a hacer 10, no vamos a hacer 100, pero dijimos que es lo mismo. A medio le asigno desde más hasta dividido 2. ¿Sí? Acuérdense que como structorizer no trabaja con decimales, salvo que yo le pusiera la opción 2.0, en ese caso me tomaría los decimales, pero si yo le pongo 2 a los decimales los borra. Entonces, en ese caso va a ser 1 más 10, 11. 11 dividido 2 es 5. Medio va a estar en la posición 5. ¿Sí? Y a una variable posición, variable pos, ¿sí? La pongo en 0. Pos es la que me va a decir si lo encontré o no lo encontré. Al valor que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que siga buscando, o sea, que esté dentro de este bucle, si el desde es más chiquito o igual que el hasta. ¿Sí?
Yo puedo buscar mientras haya algo donde buscar. Ya si se altera el valor, quiere decir que no lo encontró, ¿sí? Si no, tenemos el vector grande, lo vamos haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que se pueden llegar a juntar. Si son iguales, sigo buscando, pero si ya supera el hasta, es menor que el desde, entonces ahí dejo de buscar, o si lo encontró. Si la variable pos cambia de valor, quiere decir que lo encontró. Entonces yo acá pregunto, si lex en medio es igual a L. Entonces yo acá pregunto, si lex en medio ¿cuánto valía esta vez lex en medio? Lex en medio valía 144. ¿144 es igual a L? No. Entonces, vemos qué pasa. Pregunto, ¿lex en medio es mayor que L? 144, ¿es mayor que 148? No. Ahí es donde yo decido quedarme con la parte de abajo del vector. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá pregunté, ¿si es mayor? No, es falso. Entonces me quedo con la parte de abajo. Mi próxima búsqueda va a tomar el desde, en vez de la posición 1, lo voy a tomar desde la posición medio más 1. Medio más 1 va a ser 6. Entonces mi desde me cambió a 6. ¿Sí? Vamos a irlo ejecutando de a poco a ver si funciona. Vamos por acá. Acá vuelvo a calcular el medio, porque ya el medio no está en la posición 5. Ahora tengo que calcular el medio de acuerdo a este. ¿Cómo calculo el medio? Es el desde más hasta dividido 2. El hasta no se tocó, por lo tanto sigue valiendo 10. 6 más 10 dividido 2 es 8. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Yo llegué hasta acá. Vuelvo, pregunto, ¿desde es menor a hasta y la posición está en 0? Sí, desde 6 es menor a 10 y posición sigo en 0. Quiere decir que entro al ciclo. Ahí voy a preguntar si lex en medio es igual a L. Lex en la posición 8, que vale 150. 150 es igual a 148, no, por lo tanto posición sigue en 0, ¿sí? O sea, no se alteró el valor de posición. Y caigo de este lado. Lex en medio, ¿es mayor a L? Entonces, a ver, lex en medio. Lex en medio era 150. 150, ¿es mayor que L? Sí, es mayor 150 que 148. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reduzco el hasta. Me quedo con la parte de arriba, ¿sí? Por eso se me achica el hasta. Si me quedo con la parte de abajo, aumento el desde una posición más. Si me quedo con la parte de arriba, achico el hasta y me quedo con la parte de arriba y borro la de abajo. Entonces el hasta va a ser ahora medio menos 1, ¿sí? El medio era 8, entonces el hasta ahora se me transformó en 7. 7. El desde no... Profe, se trabó un montón. Oh, sí, la conexión me anda requete mal. ¿Dónde se quedaron? Porque además la grabación no sé cómo va a salir. ¿Quieren que vuelva a empezar esto? No, la última parte nada más. La última parte. Bien. Sí, tengo a mi hijo prohibido que juegue a la Play para tener mejor conexión, pero a veces, bueno. Vamos, esto lo sacamos. A ver, este 7 no. Entonces, íbamos por acá, habíamos vuelto, empezábamos acá. Tomábamos que lex en medio, lex en la posición 8, es 150, ¿sí? 150, ¿es igual a 148? No, caigo del lado del falso. Ahora pregunto, ¿150 es mayor que el legajo ingresado, que es 148? Sí, es mayor.
entonces me quedo de este lado, achico el asta, ¿sí? En vez de quedarme con la parte de abajo, ahora me quedo con la parte de arriba. Entonces, toda la parte de abajo se va y me queda el asta en medio menos 1, ¿sí? Bien, entonces, el medio menos 1 es 7, ¿sí? Entonces, el asta va a ir hasta el 7. El desde no se tocó. Ahí estamos, hasta acá llegamos a esta parte. Tenemos que calcular el medio. Medio es el desde más hasta dividido 2. 6 más 7 es 13. 13 dividido 2 es 6. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Posición, hasta ahora seguía en 0. Ahora, legs en medio. Legs en la posición 6. ¿Sí? Está bien, 6 más 7, 13, sí. Y 2, 146. Entonces, 146. Ahí pregunto, ¿146 es igual a 148? No. Entonces, posición sigue en 0. Ahora vuelvo a preguntar acá. ¿146 es mayor que 148? No. Me voy por el lado del falso, ¿sí? Entonces acá me cambia la posición del desde. El desde es medio más 1. Entonces desde, ¿cuánto vale? Medio más 1 es 7, ¿sí? El asta no se me modificó, sigue siendo 7, por lo tanto el medio va a valer 7, ¿sí? Bueno, ¿cuánto? Entonces ahora vamos por acá, volvemos acá. Legs en medio, legs en la posición 7, ¿es igual a 148? O sea, legs en la posición 7 es 148, ¿sí? 148, ¿es igual a 148? Sí. Entonces caigo del lado del verdadero. Y me quedo con el medio, me quedo con la posición, me quedo con el 7, ¿sí? Entonces acá, posición va a valer 7. Entonces, termino de hacer la búsqueda porque ya fíjense que si hubiera caído del lado del falso, ya se me hubieran corrido el desde y el hasta, se hubieran chocado y se hubieran invertido, ¿sí? Si no lo hubiera encontrado. Prueben a hacer de tarea para el hogar la búsqueda buscando el 149, ¿sí? Que no lo van a encontrar, fíjense qué valores toma. Bueno, en este caso, ¿posición es distinto de 0? Sí, porque posición es 7. Entonces, muestro el legajo en la posición 7, que es lo que Facundo, si no me equivoco, me dijo que no tenía sentido poner, es cierto, pero muestro el salario en la posición 7. Entonces voy a mostrar esto, 900 pesos, ¿sí? Lo muestro y vuelvo a ingresar respuesta, que es para que me permita seguir buscando nuevamente. Cuando vuelvo a buscar, vuelvo a ingresar el legajo que quiero buscar y vuelvo al desde y hasta a tomar el vector completo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, muy bien. Es difícil, es una regla memotécnica, es bastante, digamos, lo importante es entenderlo, después ustedes lo van a poder reproducir, lo tienen que hacer muchas veces. Hay muchos ejercicios que pueden hacer. Para la semana que viene, yo no sé si se los publique, a ver si lo puedo poner, porque después tengo miedo de olvidarme. Les voy a mostrar unos ejercicios que ya les digo, si hay algo que me equivoqué, ustedes me pueden decir, porque el otro día me di cuenta yo, mostrándoselo a otro grupo que me había equivocado, porque es la última clase antes del parcial. El parcial, aparentemente, el parcial lo va a hacer y lo corrige Silvia, ¿sí? Yo me encargo de los trabajos prácticos, y Silvia se encarga del parcial, va a ser un cuestionario, con, digamos, muchas preguntas, y a cada uno le van a tocar al azar. Probablemente tengan que ustedes valerse de un papel y un lápiz para ir probando las cosas que piden. Les voy a abrir, acá tengo al perro estornudando al lado. Vamos a mostrar.
para que hagan estos ejercicios y los chequeen, porque acá tienen todo para practicar. Este es burbuja, burbuja con vectores paralelos, este es otro igual, y este, el 54, es de búsqueda dicotómica, ¿sí? Así que ahí estamos, acuérdense de cargar la asistencia, no sé si tienen alguna duda más. Ana, ¿el TP3 cuándo estaría disponible? El TP3, yo había dicho que se los abría antes, para que empiecen a hacer. Hoy es 11, bueno, lo puedo abrir ahora. Ya mismo, lo abro, vamos a abrirlo ahora. Trabajo práctico. Ahí está, ya está todo creado, y el TP4 abre la semana que viene, ¿sí? Por ahí se los abro, si alguien va muy avanzado, me avisa y se los abro un poquito antes. Por ahí se los abro el lunes o martes de la semana que viene si quieren ganar tiempo, ¿sí? Ahí está, ya ahora pueden ver el enunciado, aunque abre mañana, ¿sí? Y el vencimiento, fíjense que acá les dice 17 de junio, yo siempre los pongo a las 23:59, creo que me permite. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, terminamos acá. Yo ahora termina la clase y la subo a YouTube. Ahí tienen también otras clases que dimos en otros cursos con otro profe. ¿Alguien tiene alguna duda más? No, gracias, profe. Bueno, chicos, buenísimo. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, bueno, algunos ya me empezaron a contactar también por Teams, así que el Teams está bueno porque nos permite chatear. Yo el otro día mandé unos mensajes de voz, pero no sé por qué no llegan, capaz que entre ustedes sí han podido hacerlo, pero bueno, usen las vías para conectarse, ¿sí? Ok, profe, Bien, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque ahí no sé si se filtró un audio, un micrófono. ¿No? Bueno, ahí dejo la grabación.